La hora de Maquiavelo. Antes, si te gusta lo que hacemos en la hora de Maquiavelo, te pido un favorazo. Suscríbete, apretá el botón que con eso nos ayudás. Gracias. La hora de Maquiavelo. No podés, Doloresa, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitás a fideo con tuco. Se equivocó, pero es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error. Llega el nene del colegio y le dice al padre, papá, me enseñaron teoría y práctica, pero no entendí muy bien. Y el padre le dice, anda a preguntarle a tu madre si se acostaría con un señor extraño por $1.000.000. El nene vuelve y le dice, ¿y qué te dijo tu madre? Dice que sí. Bueno, ahora anda y preguntale a tu hermana. Vuelve el nene, ¿y qué te dijo? Me dijo que sí. Bueno, ahora anda y preguntale a tu tía. ¿Qué dijo tu tía? Dijo que sí. Bueno, nene, te explico. En la teoría, acá en casa somos millonarios. Ahora, en la práctica, en casa tenemos 3 flores de... En fin, en tren de contar chistes, en la teoría tenemos un superávit de 0,2% del PBI. En la práctica, no vino un mango de inversión, hay una recesión que se profundiza y el gol que festejó el presidente, a ver si podemos ver la imagen de la cadena de esta semana, a ver, vamos a ver, es esta nueva cadena nacional con escenografía de película de terror, donde está Milei acá con su equipo económico, todos parados así, adustos y firmes, con una imagen, bueno, obviamente con este marco escénico del Salón Blanco, que es una escenografía no del siglo XX, del siglo XIX, para un presidente que supuestamente comunica con las herramientas del siglo XXI, que son los memes y las redes sociales, y supuestamente pasa horas y horas en Twitter, pero a la hora de comunicar usa esta escenografía. Tuvimos una primera marcha multitudinaria el martes. Bueno, los cálculos van de 500.000 de personas por el tema de las universidades. Fíjate, teoría y práctica. En teoría, bajamos el presupuesto bárbaramente cortándoles presupuesto a las universidades. En la práctica, al día siguiente de la marcha, Milei tuvo que devolverles el presupuesto. Entonces, la pregunta es, y lo preguntamos en una encuesta al sector de la comunicación, ¿es sustentable este anuncio que hizo el presidente de un superávit en el primer trimestre de 0,2 puntos del PBI? Sobre todo si tenemos en cuenta que ese superávit es un dibujo en el fondo, porque se basa en un montón de deuda barrida debajo de la alfombra. A ver, deuda con proveedores, con cantidades de proveedores que no se les paga y que están al borde de la quiebra. Deuda por supuesto, deuda con proveedores que generó el gobierno anterior. Deuda con los accionistas de YPF que ganaron un juicio en Nueva York y que la Argentina le tiene que pagar, el Estado Nacional les tiene que pagar $16.000 millones. Pero sí, en teoría tuvimos un superávit de 0,2% en el primer trimestre. Ahora, ¿cómo va a reaccionar el presidente si en el próximo trimestre y en el que le sigue ya no hay más superávit? Porque uno de los elementos que generó este superávit en medio de una profunda recesión, por ejemplo, fue este exótico impuesto país que no existe en ningún lugar del mundo y que es la gran vaca lechera del presupuesto nacional. ¿Qué pasa si, como se burlaba realmente el presidente Milei de Carlos Melconian, ahí en este foro liberal,
si realmente tiene que levantar el cepo, porque bueno, Melconial decía en la campaña, vos querés dolarizar y no tenés ni fideo ni tuco, me invitás a tu casa a comer fideo con tuco y no tenés ni fideos ni tuco. Bueno, la realidad es que todavía dolarizar no se dolarizó. Y el día que se dolarice, o incluso el día que se levante el cepo, desaparece el único impuesto que está sosteniendo el equilibrio fiscal. Entonces, ese gol gritado, digamos, en la cara de la tribuna adversaria, de, bueno, 0,2% del superávit, ¿es sustentable? Bueno, preguntas que nos hacemos. Yo quiero que veas lo que opina el sector. Como siempre te mostramos esta encuesta, 125 expertos en comunicación empresaria, consultores, encuestadores y gerentes de comunicación. Ahora vamos a hablar con un experto, uno de los mayores expertos de comunicación, que te va a sorprender quién es. ¿Con qué te sentís más identificado? Si el presidente se siente más cómodo, es preferible que lea, porque una pregunta que nos hicimos, ¿no? El presidente está hablando de un tema que supuestamente maneja profesoralmente, que es déficit, superávit, un tema netamente macroeconómico. ¿Por qué necesita leer? ¿No le dice acaso Santiago Caputo, el hombre de comunicación, que deja una sensación de frialdad y distancia mayor leyendo un comunicado y rodeado de esa guardia pretoriana? Bueno, lo que dice el sector, bueno, está bien, si él se siente más cómodo, la respuesta más frecuente, que es preferible que lea, pero la verdad, yo no sé si leer o mirando a cámara es lo mismo. Si yo te hago todo el programa así leyendo, te vas a torrar más rápido, que de por sí ya sé que te torrás con la obra de Maquiavelo. Quiero que veas el próximo. La escenografía. La escenografía que ya te habíamos mostrado, a ver si después vamos a verla de nuevo. Mala, muy mala. La mayoría opina que es muy mala. Es realmente una forma de comunicación del siglo XIX para un político que, bueno, dice ser un hombre de las redes sociales, ¿no? Fíjate el caso de las reacciones, ¿no? El próximo. Las reacciones y comentarios, ¿no? ¿Que lo ayudaron a desactivar la crisis? Nada. ¿Agravaron o no aportaron nada? El 90%. Yo quiero a ver si podemos ver, si podemos mechar el meme del león, ¿no? El león tomándose una tacita de lágrimas de zurdo como respuesta a una marcha en donde, bueno, hay cálculos que hablan de 500.000 de personas, con lo cual fue una de las marchas más importantes de las últimas décadas. Y pareció, en ese sentido, copiado a Cristina, cuando después del famoso 8N, cuando creo que ahí salieron, porque fue la 9 de julio, se habla en el 8N, se habla de 800.000 personas en todo el país, que Cristina salió a burlarse, a decir no sé qué, sí, hubo elecciones en el Partido Comunista Chino. Bueno, esto es lo mismo. De hecho, Cadena Nacional ya es un medio, el medio es el mensaje, ya es un medio arruinado por Cristina, como para que Milei lo agarre para un anuncio tan intrascendente como un 0,2% de superávit en un trimestre, ¿no? Bueno, y finalmente la pregunta es a los expertos, ¿cómo ven la comunicación? 4 meses de gobierno, bueno, como ves acá, el verde y el violeta, mala y muy mala, irregular la mayoría, solamente hay un 28% que la ve buena. O sea, se cae el mito de que la comunicación de Milei y Santiago Caputo es buena. Finalmente yo quiero ver si la contundencia de la marcha puede afectar la imagen, esto es lo que le preguntamos al sector, y efectivamente es muy probable, o es algo probable, el azul y el rojo es la mayoría. Esta marcha va a afectar, no solamente que va a afectar la imagen de Milei, sino que también a los sindicalistas, a los piqueteros, los peronistas, que se la pasan leyendo encuestas, lo único que miran es lo siguiente. Mostrame el que sigue. Esto es de Opina Argentina, la consultora de Facundo Nejamquis. ¿Cómo estaba la semana anterior a la marcha la imagen
de Milei. 50 negativa, 49 positiva. Equilibrada, podríamos decir. Pero vos fíjate la tendencia de esta curva. El rojo, que se había puesto en marzo por debajo del verde, el positivo, como ahora está arriba 50-49. Es poquito, no es casi nada. Pero te marca una tendencia. Si el presidente sigue así, estos sindicalistas y piqueteros que se la pasan mirando encuestas, bueno, cuando se agrande esa brecha van a salir. Ya tuvimos esta semana, los que lamentablemente tenemos que ir al centro de Buenos Aires, ya tuvimos un anticipo del pandemonio que nos puede llegar a armar. Así que yo me voy a sentar ahora, te va a sorprender, con un periodista muy conocido, Fabián Doman. Es uno de los tipos que más entiende de comunicación en la Argentina. Ahora te explicamos por qué. Bueno, Fabián Doman, esa era la sorpresa. Por supuesto que la gente te conoce como periodista, pero también hay que revelar la verdad. Es un experto en comunicación, trabajó en comunicación de la Argentina, en la Embajada en Washington, trabajaste para varias empresas. Fabián, yo te voy a mostrar, te voy a invitar, y bueno, por supuesto a la audiencia, como siempre, a que nos lean el fin de semana en el portal de TN, la marcha universitaria de la cadena nacional derribaron un mito. La comunicación de Milei no es buena. Ahora, si yo te pregunto, como el caso del famoso chiste, ¿la teoría o la práctica? En teoría, tenemos un presidente con un superávit y un plan económico espectacular. Pero ¿cómo ves la práctica? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, voy con una vieja anécdota de siempre cuento, digo lo mismo, de Carlos Menem. Estábamos en una charla, un grupo de periodistas, Menem presidente, y le preguntamos por los problemas de comunicación de su gobierno. Y Menem nos contesta, los problemas de comunicación no existen, existen los problemas políticos. Va a decir, bueno, listo, cerremos este programa. No, si este programa se ocupa de la comunicación. Sí, además, claro. En estos momentos, si te están viendo cientos de profesionales de comunicación, te van a decir, pero no, ¿para qué? ¿Para qué nos pagan el sueldo? ¿Qué quiero decir? Que la comunicación es como el anestesista en el quirófano. Sin los expertos en comunicación no podés hacer el procedimiento quirúrgico, pero sin el que lleva el procedimiento es el cirujano. Claro. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? El problema que tenés es que hay tres cosas rápidas, te diría. No hay plan económico, que la economía está bien es un mito. Dos, hay una mejor situación política que económica. En eso es algo muy parecido a lo que le pasó a Macri. Pensábamos que Macri iba a ser débil en lo político y muy sólido en lo económico, y fue un gobierno que aguantó mucho en lo político. De hecho, terminó perdiendo la elección en la primera vuelta 2019 por menos de lo que se pensaba, y dejó la base electoral de lo que fue después la victoria del 2021 de Juntos por el Cambio, y donde falló fue la economía. En Milei, la Argentina se maneja por modas. Se impone tal cosa es así, nadie fue a averiguar, che, es así. Entonces, hay un mito de que como Milei estudió economía, entonces va a ser un buen gobierno en lo económico. No. Y lo tercero, y esto me parece sí un tema de comunicación, muy, muy profundo, es un gobierno que no lleva todavía 5 meses y en algunas cositas empieza a oler a viejo. Y le pasan cosas de un gobierno de 3 o 4 años. O sea, hay desgaste de caras, de metodologías de comunicación, de políticas, de respuestas, de no actitudes, de una gestión que te fue desgastando. Y acá pasaron solamente ni siquiera 5 meses. Ahora te voy a preguntar por esos detalles que vos nombraste, ¿no? Pero déjame plantearte la siguiente duda. Vos decís que no hay problemas de comunicación, sino más problemas políticos que otra cosa. Son más graves que los de comunicación. En un presidente que no tiene nada. Económicos. No tiene Congreso. No tiene un solo gobernador ni un solo intendente. Tiene el Congreso absolutamente a su disposición, él no lo utiliza. No lo utiliza. No, porque él... Te interrumpo la pregunta. ¿Cuál es el eje comunicacional de Milei? El eje comunicacional de Milei es la confrontación.
esto no lo inventó nadie, ¿eh? En Argentina, como moda, la aportó Ernesto Laclau, filósofo, ultrakirchnerista, que le daba basamento intelectual a la guerra del kirchnerismo contra el mundo. ¿Cuál es? Yo puedo generar políticas por el consenso o puedo generar políticas por el disenso, generando adversarios y enemigos. La creación de un enemigo diario me genera que mucha gente que se lleva mal con ese enemigo se viene conmigo porque me define por el enemigo que tengo. ¿De dónde saco La los casta. enemigos? Últimamente la casta hace 15 días que no aparece en escena, el discurso. ¿De dónde saco la lista de enemigos diarios, de encuestas diarias, que me dicen qué es lo que al argentino no le gusta? Entonces, busco uno, un día son la medicina prepaga, después de haber liberado los precios en diciembre, en abril descubrimos que muy es el nuevo torpemente, enemigo. porque Entonces, ¿cuál es el después de problema? precios cuidados, sentate a conversar. Si por lo tu menos. comunicación va a estar sostenida y tu plan económico y tu esquema político en lo que te diga una encuesta o unas encuestas que, dudá, en Argentina las encuestas no son muy fiables, En todo el mundo. pero no tan poco fiables como en Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿pero estás comunicando? ¿Te estás peleando? Es decir, pues fíjate que el ejército de trolls no pudo parar una marcha que en todo el país fue de 1 millón de personas. Hubo 3 grandes marchas multitudinarias en Argentina. Bloomberg, en los últimos 20 años, el 8N, El 8N y esta. y esta, sí. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿y cuál es la eficacia de los trolls si es que todavía están funcionando a pleno? Yo siento que funcionan menos. Frente a eso, ¿no la hay? Entonces, la verdad de la milanesa es la realidad. La realidad es que toda la cuestión económica que no necesitamos explicar a la gente. Entonces, frente a eso, no hay magia comunicacional. Podés menguar un poco, pero no mucho. Yo coincido con vos, la cadena nacional es un instrumento viejo. Y bastante Y prostituido, prostituido por Cristina. Contradictorio con el ideario no libertario, ni siquiera con el ideario liberal. Obliga a los medios a interrumpir la a la programación. gente. La gente tiene que verte porque le interrumpí su programa de televisión. Tercero, para no decir nada. Para no decir nada, para hacer Y cuarto, un para mensaje decir, trascendente. para dar una serie de elementos y datos que la mayor parte de los economistas te dicen que no son ciertos. ¿Viste? Voy convenciendo que no es un problema de comunicación, que hay problemas más profundos Sí, en el sí, gobierno. por supuesto. También los hay de comunicación. Pero la pregunta por ahí de fondo es si la comunicación en un gobierno que no tiene un sustento, vos decís que tiene Congreso si él quisiera generar consensos, pero no los... Bueno, entonces tiene. Un ejemplo podría ser la reforma laboral, que Sí. salió, que tiene dictamen de comisión, que supuestamente se va a votar por diputados, veremos el Senado, una reforma laboral bastante light, digamos. Chiquitita, pero algo es algo. Algo es algo, es mejor que nada. Ahora, muchos dijimos, nos incluimos aquí en la hora de Maquiavelo, repasarlo desde el primer día, nadie te va a contratar a nadie por un DNU. Y que mejor hubiese sido meter todas las pilas en una ley, quizá no tan bestial como la del DNU, pero un poquito más fuerte que lo que salió. Entonces, al final, de querer todo y de imponer todo, finalmente, en el Congreso nos saca Mirá, poquito. hablando de poquito. comunicación, a mí el DNU 70, el original, a mí me generó siempre la siguiente incertidumbre. La siguiente pregunta me hice. Si el DNU se hizo por el contenido, por el hecho de un DNU en sí mismo, para mostrar un presidente fuerte, Que no le importa el Congreso, que no lo necesita. porque el Congreso son los malos y yo no necesito, como dice él, no necesito el Congreso. Mirá y cuenta lo que hace. Es muy transparente. Y no necesita, es auténtico y eso es un punto a favor de él, en materia comunicacional. La autenticidad es Y valorada. no necesito del Congreso. Ahora se dieron cuenta 4 meses después que recontra necesitan. Pero, ¿a qué voy? El gobierno vive, además de situaciones insólitas, se sorprende de los efectos de sus causas. O sea, yo si agarro una piedra y la tiro contra esa cámara, la voy a romper. Y después me sorprendo que rompí la cámara. Es como que es un gobierno que no tiene un tablero de ajedrez. No sabe que si muevo el peón,
hay consecuencias. Cada acto de gobierno tiene una consecuencia y cada acto de no gobierno tiene sus consecuencias. Después hay otro problema también. Hay muchas falencias de gestión y esto no es ideológico. Muchas falencias de gestión. Hay unas demoras Sí. en los trámites, en los expedientes, en las resoluciones, en los decretos, en la confección de las leyes, Sí. que son tremendos. Después, se han dejado instalar cuestiones, algunas me parece que no son del todo ciertas, pero las cosas en comunicación se simplifican. Es un gobierno que está peleado con la educación y la cultura. Sí. Ya está, listo. Se quedó con el mote. En el caso de la educación, no le salió bien. Ahí sí es comunicación, ¿eh? Sí. Ahora, vos fíjate las contradicciones. Se pasan de lunes a miércoles diciendo que no están en contra de las universidades públicas. El presidente de acto de una fundación que saca un comunicado de prensa el lunes, la Fundación Libertad, dice que pone en dudas, un texto contradictorio, pero en el cuarto párrafo dice, bueno, las universidades. Y ¿era necesario ir a un lugar, a un ámbito donde se habla mal de las universidades nacionales y públicas como esa fundación? Y la pregunta es si no fue mal preparado el discurso de Milei en esa fundación donde nosotros mostramos en el arranque del programa el chiste, la burla que le hace Milei a Melconian. Con un dato falso. Con un dato falso, porque él decían Bueno, que no a mí íbamos me a poder preocupó dolarizar, mucho pero ese, todavía mira, no se dolarizó. como si Pero vos y acá yo- viene la pregunta. Sí. El enorme contraste, es casi escalofriante contraste que hubo entre el discurso de la calle Pou, el presidente uruguayo, un liberal, diciendo, bueno, pero yo necesito un Estado fuerte porque un tipo que no come no me pide libertad. Tres cosas. Uno, la calle Paulo humilló intelectualmente a Milei. Lo humilló. Fue muy duro ese contraste. Y hubo otra frase de la calle Pou que pasó inadvertida cuando habla de los consensos políticos. Y habla maravillas y defiende a los partidos políticos como instituciones necesarias para la democracia. Dice, nos ubica, dice. Nos peleamos, disentimos, pensamos distinto, discutimos, debatimos, pero nos pone en un lugar. A mí me preocupó mucho, como si vos y yo hubiésemos hablado, yo tuviera que elegir, mirá que lo del lunes fue terrible, los 4 paraditos al medio del presidente. Yo no entiendo como nadie tiene la dignidad de decir, mire, yo parado no estoy. No, pero entonces bueno, me voy del carro. Que un ¿no? camarógrafo, A ver, a mí me puede le gustar o no diga- le diga Caputo, a mí me puede gustar o no Bausili, te pueden gustar o no, pero tienen una pero que un trayectoria. camarógrafo le A diga ver, a Santiago, Caputo y Bausili, Santiago, Berni, Caputo, esto no funciona. hay un punto. Caputo, Berni, Bausili y Kirno, te pueden gustar o no. Tienen una trayectoria profesional que por lo menos los amerita a hacerse de una sillita. Sí. Parecían tipo guardaespaldas Bueno, ahí, ese- ¿no? A ver ese si es un puedes tema, volver a la imagen. como dijiste vos, es un tema que parece menor, pero no lo es No para lo el que se encontró con eso. Pero quiero era esto. Si yo tuviera que elegir una frase del presidente esta semana, la que elegiste vos. ¿Por qué? Porque lo que dijo no es cierto. No es cierto. Si justamente algo no hizo su gobierno es dolarizar. Claro. que Él fue se su burla de principal- Melconian. Él lo que hizo fue pacificar. De hecho, apareció el dato esta mañana que Argentina, entre 148 países, en un evento de la agencia Bloomberg, es el país cuya moneda local más creció en los últimos 90 días. Claro. Justamente hizo Creció, todo lo sí, contrario. digamos, bajó el dólar a falta Entonces, de fondos de la, era de más, la clase mirá lo que te voy a media. decir, era más dolarizador Massa que Milei. Claro. En sentido figurado, digamos. No, en sentido real. Con Massa el dólar estaba más alto y el peso más bajo, y con Milei el peso está mejor y el dólar, digo, en datos Sí, increíblemente. No se entiende la burla, no no se hubo entiende la ninguna- burla de Milei a Pero a ver, Melconian. no hubo porque él tiene un problema. Desde hace 10 días los economistas aguantaron en silencio hasta acá. Claro. Broda, Del Poyeto, Carlos Rodríguez, un reportaje excepcional. en Tremendo Nación el otro reportaje de domingo. Carlos Rodríguez en El La propio Nación hace Domingo 2 Cavallo, domingos, Hernán Lacunza, Melconian, están empezando a contar lo que ven. Y lo que ven es que que no hay plan económico, Que no hay plan económico. que no hay un plan de desarrollo Nah, y bueno, que eso ni hablar. las inversiones simplemente con bajar artificialmente el déficit fiscal no van a venir. ¿No hay un problema político ahí que los inversores están viendo cuán sustentable Mirá, políticamente cuando es? se discutió el otro día en una de las comisiones, en uno de los bloques, en diputados,
la lista de empresas para privatizar, que quedan en bases 2, alguien dijo, no se hagan tanto lío, chicos, si no tienen funcionarios para gestionar una privatización. No No discutamos tiene tanto. funcionario para... ¿Te acuerdas lo que le costó a Menem en cada empresa? Tengo una pregunta. ¿Quién quiere comprar trenes argentinos? Nadie. Y después de la ¿Quién experiencia quiere AISA? de los 90, ¿Quién quiere aerolínea? nadie. ¿Quién quiere aerolínea? Nadie. Con la experiencia que vos y yo tenemos de los 90. De los 90. 3 privatizaciones fallidas. Sí. No estamos diciendo que estamos en contra de... Yo estoy a favor. Yo de- también estoy a favor de Pero la vamos, pero privatización, también tenemos que ser por supuesto. sinceros. ¿Quiénes van a Claro. venir? Carlos Menem no consiguió, salvo la ERROM en la provincia de Buenos Aires, que ningún capital norteamericano viniera a una empresa pública, de servicio público. Seguro. Y después de la experiencia de los 2000 con el kirchnerismo, antes de que nos echen, suponete, vos asesoraste a varios gobiernos, varias empresas, te llama Milei y te dice, ¿qué hago? Tenés 30 segundos para decirme qué hago. Tiene que reinar y dejar el gobierno en manos de gente totalmente diferente y nueva, un gabinete completamente distinto, y él tiene que dedicarse a lo que a él le gusta, que es hablar, dar vueltas por el mundo, con discursos que va a tener que leer porque se los van a tener que escribir, donde los discursos tengan algo que ver con la realidad. Por supuesto, siempre en un discurso movés la bandera para donde vos te conviene. El discurso lo movés a tu favor y movés un poquito la realidad. Fabián Doman, que te escuche, Milei. Seguí viendo a la hora de Maquiavelo. No creo. Por Metro y por YouTube. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Los mandos medios son generadores de cambio e impacto social en sus trabajos y en las comunidades de sus empresas. Somos especialistas en la formación y perfeccionamiento directivo. Contamos con programas en formato abierto y también en la modalidad In Company. Las capacitaciones las podemos dictar de manera presencial y online. Nuestra metodología vivencial, práctica y participativa nos convierte en uno de los referentes del mercado de la formación para mandos medios. Visita nuestra página web y descubrí cómo podemos brindarte programas de capacitación que se ajusten a las necesidades de tu negocio. Escuela de Mandos Medios del Instituto Madero. Formación y perfeccionamiento directivo.